La embajadora Karen Lowe se encontraba en el gran salón del Consejo Galáctico y se sentía pequeña, algo que no tenía nada que ver con el tamaño de la sala, sino con las criaturas que la observaban desde sus asientos elevados, formando círculos que se elevaban cada vez más hasta tocar el techo, muy por encima de donde ella permanecía sola en el centro, como un insecto examinado por seres que habían cruzado las estrellas, cuando sus antepasados aún aprendían a hacer fuego, y que nunca dejaban que nadie lo olvidara ni por un instante. Llevaba 12 años en este trabajo y cada día se sentía como cuando llegaba con una simple petición que cualquier gobierno razonable consideraría detenidamente. Pero ya sabía lo que sucedería, porque siempre ocurría lo mismo con las razas antiguas, que escuchaban cortésmente antes de votar que no y luego pasaban a asuntos más importantes que solían involucrarlos a ellos mismos y a sus propios intereses, mientras fingían. Todo se trataba de mantener el orden y la estabilidad en la galaxia. El alto consejero Tesbar habló desde su posición en el tercer nivel, lo suficientemente alta como para que Karen tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para verlo bien. Su voz se escuchó a través de su auricular y sus tonos mecánicos y monótonos que, de alguna manera, aún sonaban como si estuviera hablando con un niño que había hecho una pregunta tonta y necesitaba ser corregido con suavidad pero firmeza por su propio bien. La delegación humana solicita derechos de colonización ampliados en los territorios del borde exterior, con 17 mundos identificados como aptos para asentamiento según sus equipos de reconocimiento, y argumentan que su población requiere espacio adicional. Pero el Consejo debe considerar si esto es apropiado en este momento, dado que la humanidad solo lleva 237 años como miembro. Karen cerró los ojos por un momento y pensó que 237 años era más que la duración de la mayoría de las civilizaciones humanas en toda su historia. Pero para estos seres, fue apenas un parpadeo y mantendrían a su gente encerrada en su pequeño rincón del espacio para siempre si ella se lo permitiera. Porque así funcionaba el Consejo, manteniendo a las razas jóvenes pequeñas y dependientes, mientras que las razas antiguas se asentaban en territorios que nunca usaban y tecnologías que nunca compartían, salvo las obsoletas que ya no querían. Tesbar continuó hablando de cómo el colectivo Brex había expresado interés en esos mismos territorios. Y aunque los Brex no habían colonizado un nuevo mundo en 400 años, su interés era aparentemente más importante que la necesidad humana real, porque eran una raza antigua y las razas antiguas tenían prioridad siempre y para siempre, sin cuestionamientos ni debates. Karen había preparado un discurso sobre cómo los territorios estaban vacíos y cómo la humanidad los desarrollaría con cuidado y cómo todos se beneficiarían de tener mundos productivos en lugar de espacio vacío. Pero de repente se dio cuenta de que estaba cansada de dar discursos que nadie escuchaba, cansada de ser paciente cuando la paciencia no había llevado a su gente a ninguna parte, cansada de fingir que algo de esto era justo o razonable, o algo más que seres poderosos manteniendo a seres menos poderosos bajo su control. Así que, en lugar de dar su discurso, dijo algo diferente y observó cómo la sala del consejo se quedaba en silencio, porque nadie esperaba esto y nadie sabía muy bien cómo responder cuando declaró con calma y claridad que la humanidad se retiraba del Consejo Galáctico con efecto inmediato, ya que habían intentado trabajar dentro del sistema durante más de 2 siglos, y este había dejado muy claro que los humanos nunca serían iguales aquí, sin importar lo que hicieran ni cuánto esperaran. El silencio se rompió como una maldita cedida. Y de repente, todos hablaban a la vez en idiomas que el sistema de traducción apenas podía seguir. Texabar exigía orden mientras otros consejeros preguntaban qué significaba esto y si los humanos entendían las consecuencias de una decisión tan precipitada, tomada con ira en lugar de sabiduría. Karen sacó un pequeño chip de datos de su bolsillo y lo colocó en la plataforma frente a ella, donde proyectó un holograma que todos podían ver, que contenía la notificación formal de retirada que su equipo legal había pasado 6 meses preparando en absoluto secreto, porque sabían que este día llegaría cuando la paciencia se agotara y el orgullo tuviera que ceder ante la practicidad. Explicó que todo el personal humano abandonaría las instalaciones del Consejo en un plazo de 6 meses, que los acuerdos comerciales existentes se respetarían hasta su vencimiento natural, pero no se renovarían, y que todas las obligaciones financieras se liquidarían según los términos originales de la membresía, y que todo era legal y correcto según el artículo 7, sección 12, de los estatutos del Consejo, que aparentemente nadie había leído con la suficiente atención como para notar la laguna legal sobre la autodeterminación soberana. Tesbar afirmó que esto era imposible y que el Consejo no permitía una retirada unilateral y que existían procedimientos y protocolos. Pero Karen simplemente sonrió con la misma sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana, sabiendo que este momento llegaría, y señaló que obligar a una especie a permanecer contra su voluntad violaría aproximadamente 3 docenas de otras disposiciones de la Carta. Así que el Consejo podía aceptar la retirada con dignidad, o podían intentar detenerla por la fuerza y ver qué opinaban las otras razas jóvenes que observaban atentamente. Otras voces se unieron para preguntar a dónde iría la humanidad y qué harían sin la protección del Consejo y el acceso a rutas comerciales y tecnología avanzada,
como si los humanos fueran niños que no podrían sobrevivir sin sus padres, que los cuidaran y los mantuvieran a salvo de todos los peligros de una galaxia aparentemente demasiado compleja para que las razas jóvenes la navegaran solas. Karen recogió sus materiales y caminó hacia la salida mientras el consejo, detrás de ella, estallaban discusiones sobre qué significaba esto y si debían ofrecer concesiones, amenazar o simplemente esperar a que los humanos regresaran arrastrándose cuando la realidad se impusiera. Y se dieron cuenta de cuánto necesitaban al consejo, más de lo que el consejo los necesitaba a ellos. Al llegar a la puerta, Texar gritó que la humanidad lamentaría esta decisión y que, sin la protección del consejo, fracasarían, sufrirían y finalmente regresarían con disculpas y solicitudes de readmisión. Aunque probablemente en condiciones menos favorables que las que habían disfrutado antes, porque las acciones tenían consecuencias y las razas jóvenes necesitaban aprender esa lección. Karen se detuvo, pero no se dio la vuelta y dijo en voz baja que no regresarían antes de cruzar la puerta y abandonar la cámara del Consejo Galáctico por última vez. Mientras tanto, su dispositivo de comunicación vibraba con mensajes de todas las instalaciones humanas en el espacio del Consejo, pues la evacuación ya había comenzado en el momento en que invocó el artículo 7. Las naves estaban despegando, las estaciones estaban siendo abandonadas y el personal regresaba a casa, al espacio humano, donde serían libres de triunfar o fracasar según sus propios términos sin que nadie lo supervisara. El camino hacia su nave se sintió más largo de lo habitual, a pesar de ser el mismo pasillo que había recorrido cientos de veces. Pero todo parecía diferente ahora porque no volvería mañana, ni la semana que viene, ni nunca más. Y el peso de esa decisión la oprimía, pesado como un planeta, pero también más ligero de alguna manera, porque al menos estaba hecho. Y ya no había que esperar, ni desear, ni fingir que las cosas cambiarían cuando todos sabían que nunca lo harían. Su ayudante la recibió en la esclusa y le preguntó si estaba segura y si había alguna posibilidad de que el consejo negociara. Y Karen simplemente negó con la cabeza porque llevaba años segura. Y la única pregunta era cuándo, no si, y finalmente había llegado el momento, con las naves listas, las colonias preparadas y todos los humanos en el espacio del consejo sabiendo exactamente qué hacer cuando llegara la señal. La nave se alejó de la estación y ella observó por la ventana cómo la enorme estructura se reducía contra las estrellas y pensó lo impresionante que le había parecido cuando llegó, llena de esperanza de que la humanidad pudiera demostrar que era digna de estos seres ancestrales. Pero ahora sabía que no era así, porque la dignidad nunca había sido el problema. Y al consejo no le importaban el mérito ni los logros, solo mantener la jerarquía que los mantenía cómodos y seguros en la cima mientras todos los demás se quedaban abajo. Saltaron a viajes más rápidos que la luz y al consejo. El espacio desapareció tras ellos, reemplazado por las estrellas familiares de su hogar, donde los humanos habían vivido durante siglos en sistemas abarrotados con recursos limitados e infinitas restricciones. Pero al menos serían sus propias restricciones, ahora impuestas por humanos. Para humanos sin supervisión ni aprobación alienígena, ni el recordatorio constante de que eran meros huéspedes tolerados en una galaxia ajena. En lugar de personas libres que trazaban su propio rumbo a través del universo, paso a paso, hasta que esos pasos se convirtieran en zancadas. El capitán Jake Morrison se encontraba en la ventana de la estación de investigación Kepler, observando cómo la última nave de transporte atracaba en sus instalaciones. Y más allá del cristal, podía ver la enorme rueda de la estación primaria del Consejo girando lentamente contra el telón de fondo de estrellas, donde había sido el centro de los esfuerzos diplomáticos humanos durante 200 años. Pero en 3 horas, ningún humano permanecería allí. Y nadie parecía creer del todo lo que estaba sucediendo. Su primer oficial, Danny Chen, se acercó a él, sosteniendo una tableta con listas y números que mostraban todo lo que se llevaban y todo lo que dejaban atrás, lo cual representaba aproximadamente el 40% del contenido de la estación, porque el Consejo había dicho que podían dejarla. Y parecía sorprendido de que los humanos quisieran llevarse tanto equipo y suministros, como si las razas antiguas no pudieran imaginar una situación en la que cada herramienta, repuesto y núcleo de datos importara. Lo suficiente como para empacar con cuidado y transportar el puerto a casa. Danny informó que todas las demás instalaciones humanas se estaban desocupando a tiempo, con la estación de investigación Galileo ya vacía, el complejo diplomático de Brex Prime abandonado y el centro comercial de Nueva Alejandría enviando sus últimos cargueros a casa cargados con todo lo que se podía trasladar, mientras los funcionarios del Consejo preguntaban constantemente cuándo regresarían. Como si todo esto fuera una especie de táctica de negociación que terminaría con los humanos disculpándose y regresando a sus lugares asignados en la gran jerarquía. Jake llevaba 8 años destinado en Kepler. Y cuando llegó como oficial científico subalterno, pensó que el Consejo era lo más asombroso que la humanidad había conocido jamás, con todas esas especies diferentes trabajando juntas, compartiendo conocimientos y construyendo algo más grande de lo que cualquier civilización podría crear sola.
Pero poco a poco se dio cuenta de que el intercambio de conocimientos solo iba en una dirección. Las razas antiguas se quedaban con su mejor tecnología y transmitían equipo obsoleto como padres que dan juguetes rotos a sus hijos. La tripulación del puente ya estaba realizando las comprobaciones finales del sistema cuando Jake llegó a su puesto de mando. Su navegante, Lisa Park, informó que todo el personal estaba a bordo, la carga asegurada y los sistemas de la estación se estaban transfiriendo a los protocolos de mantenimiento del Consejo, lo que significaba que la instalación seguiría funcionando, pero ahora bajo control alienígena. Jake se preguntó brevemente si la mantendrían adecuadamente o simplemente la dejarían deteriorarse como tantos otros proyectos abandonados esparcidos por el espacio del Consejo. Dio la orden de soltar las abrazaderas de acoplamiento y la nave se desactivó al soltarse los brazos mecánicos y comenzar a alejarse de la estación que había sido el hogar de tantos humanos durante tantos años, mientras Jake pensaba en todos los científicos, diplomáticos e ingenieros que habían trabajado allí intentando demostrar que la humanidad merecía el respeto de seres que ya habían decidido que los humanos eran inferiores y que siempre lo serían, sin importar lo que lograran. El sistema de comunicación emitió un pitido y Danny anunció que la estación principal del Consejo los llamaba, pues el comandante de la estación quería hablar, lo cual era típico, ya que el Consejo aún creía que podrían disuadir a los humanos de esta decisión si simplemente explicaban las cosas correctamente y presentaban los argumentos adecuados, como si el problema fuera un malentendido en lugar de 2 siglos de despidos y restricciones sistemáticos. El comandante Krelj apareció en la pantalla con aspecto más confundido que enojado y preguntó por qué Jake se marchaba antes de tiempo cuando la rotación programada no era hasta dentro de 3 meses. Luego mencionó que todas las instalaciones humanas estaban siendo evacuadas y que seguramente esto no podía ser permanente, ya que el Consejo proporcionaba tantos beneficios y cómo podría la humanidad sobrevivir sin comercio, seguridad e intercambio de tecnología. Jake explicó con calma que el embajador Leo había anunciado la retirada y que la humanidad estaba ejerciendo su derecho soberano a abandonar el Consejo, y que sí, esto era permanente y que no regresarían. Y observó cómo Krelj intentaba procesar esta información como quien resuelve un rompecabezas sin sentido, ya que, según su visión del mundo, las razas jóvenes necesitaban el Consejo y jamás renunciarían voluntariamente a todas las ventajas que ofrecía la membresía. Krelj preguntó qué harían los humanos sin los recursos del Consejo, a dónde irían y cómo se las arreglarían. Y Jake respondió simplemente que la humanidad encontraría una solución porque los humanos eran ingeniosos y buenos resolviendo problemas cuando se les permitía intentarlo sin que alguien los vigilara negándose a cada nueva idea, restringiendo cada expansión y controlando cada aspecto del desarrollo como padres preocupados que nunca dejan crecer a sus hijos. El comandante Tejon dijo que siempre había considerado a los humanos como valiosos colaboradores, con científicos creativos e ingenieros inteligentes que resolvían problemas de maneras inesperadas, y que esta retirada le parecía un error. Pero Jake le agradeció el cumplido y dijo que la decisión era definitiva antes de terminar la comunicación, pensando en cómo incluso los relativamente amigables funcionarios del Consejo seguían viendo a los humanos como herramientas útiles en lugar de compañeros iguales. Lisa informó que se acercaban al punto de salto con todos los sistemas listos y Jake dio la orden de ejecutar la secuencia de salto mientras observaba cómo el espacio comenzaba a brillar y plegarse fuera de la ventana a medida que el motor se ponía en marcha. En cuestión de segundos, se irían del espacio del Consejo para siempre, dejando atrás todo lo familiar para aventurarse en la incertidumbre. Armado solo con determinación y la esperanza de que fuera suficiente, pensó en lo que les esperaba en el espacio humano, que era un puñado de sistemas estrechos con recursos limitados y mundos que el Consejo consideraba apenas habitables. Pero al menos esos mundos pertenecen a la humanidad, sin restricciones de expansión, sin requisitos de aprobación del Consejo y sin razas antiguas que los vigilaran. Desde los asientos elevados, se oían palabras de no. Cada vez que los humanos intentaban alcanzar algo mejor, el universo brillaba en blanco y entonces se encontraban en un espacio de salto donde la física normal no se aplicaba y las naves podían cruzar vastas distancias en horas en lugar de años. Y Jake se recostó en su silla de mando sintiendo algo que podría haber sido alivio o terror, porque ya no había vuelta atrás y la humanidad había roto lazos con la organización más poderosa de la galaxia conocida, apostando a que podrían sobrevivir y prosperar sin la ayuda de seres que nunca habían querido ayudar. De vuelta en la estación del Consejo Principal, el comandante Krell presentó su informe y lo marcó como transferencia rutinaria de personal, con una nota que indicaba que los humanos probablemente se darían cuenta de su error en un año y solicitarían la readmisión, momento en el cual el Consejo los aceptaría amablemente, quizás con algunas restricciones adicionales para evitar un comportamiento tan dramático en el futuro. Y él presentó el informe sin pensarlo mucho, porque se trataba de un pequeño problema más en el funcionamiento diario de una enorme organización que había gobernado la galaxia durante milenios. Escenas similares se repitieron en el espacio del Consejo, con personal humano partiendo silenciosa y eficientemente mientras los funcionarios del Consejo observaban con cierta confusión, pero sin verdadera preocupación,
ya que las razas jóvenes ya habían hecho gestos dramáticos antes. Y. Siempre regresaban con el tiempo, después de que la realidad les enseñara que la galaxia era demasiado grande y peligrosa para que las pequeñas civilizaciones navegaran solas, sin la protección y los recursos que solo el Consejo podía proporcionar. Pero la humanidad no estaba haciendo un gesto dramático y no planeaba regresar, porque había pasado años preparándose para este momento con reuniones secretas, una planificación cuidadosa y una logística detallada, elaborada para cada instalación humana en el espacio del Consejo, de modo que, cuando llegara la orden, pudieran marcharse limpia y completamente, sin caos, confusión ni nada que pudiera dar al Consejo una excusa para interferir. Naves saltaron al espacio humano transportando personas, equipos y núcleos de datos llenos de toda la información que la humanidad había recopilado durante 2 siglos de membresía en el Consejo, incluyendo mapas detallados del espacio del Consejo, extensas notas sobre psicología alienígena y una cuidadosa documentación de toda la tecnología con la que se habían topado. Incluso la que el Consejo se había negado a compartir porque el conocimiento era poder y los humanos habían aprendido a ser muy buenos recopilando conocimiento cuando nadie les prestaba atención. La evacuación duró 6 meses, tal como estaba previsto, y el último transporte humano abandonó el espacio del Consejo a tiempo. Y cuando la última nave saltó a un lugar seguro, los humanos dejaron atrás estaciones vacías, instalaciones abandonadas y un agujero en la infraestructura del Consejo que nadie notaría durante años. Porque los humanos habían sido tan ignorados e infravalorados que su ausencia parecía insignificante hasta que finalmente alguien se dio cuenta de que todo se había vuelto un poco más difícil, un poco más lento y un poco menos eficiente sin que los humanos resolvieran los problemas discretamente en segundo plano. Jake llegó a casa 6 meses después de dejar Kepler y se paró en la plataforma de observación de la estación orbital más grande de la humanidad, observando la Tierra, donde todo comenzó, sintiendo una extraña mezcla de emociones porque habían dejado atrás tanto, pero también habían escapado de tanto. Y ahora descubrirían si los humanos realmente podían sobrevivir por sí mismos o si el Consejo había tenido razón desde el principio al afirmar que las razas jóvenes necesitaban guía, protección y una supervisión cuidadosa. Pero en el fondo, él ya sabía la respuesta. Porque los humanos nunca habían sido buenos aceptando límites, nunca se habían conformado con que les dijeran que no, y nunca habían estado dispuestos a quedarse en su lugar asignado cuando había todo un universo ahí fuera esperando ser explorado por personas lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatas como para intentarlo. Pasaron 20 años sin una sola palabra de la humanidad, y el Consejo Galáctico apenas se dio cuenta al principio porque estaban ocupados con sus preocupaciones habituales sobre disputas comerciales, reclamos territoriales y los interminables debates que llenaban sus días, mientras asumían que en algún lugar de los rincones más recónditos del espacio los humanos luchaban por sobrevivir y aprendían la dura lección de que las razas jóvenes no podían sobrevivir solas sin la sabiduría y los recursos que solo las especies antiguas podían proporcionar. Pero el Consejo estaba descubriendo problemas que al principio parecían pequeños, pero que se agravaban con el paso de los años porque su economía no crecía tan rápido como antes. El progreso tecnológico se había ralentizado. Y los conflictos que antes se resolvían mediante la mediación humana ahora se prolongaban durante años, causando daños a todos los involucrados. Mientras las razas antiguas discutían sobre quién tenía la culpa, en lugar de resolver los problemas reales, la doctora Ellen Crawford se encontraba en la cúpula de observación de Nueva Terra, observando cómo las lunas gemelas se alzaban sobre una ciudad que no existía hacía 20 años, cuando la humanidad llegó a este mundo. Los antiguos estudios del Consejo la habían clasificado como apenas habitable, con una atmósfera marginal y un clima extremo que requeriría enormes sistemas de soporte vital solo para mantener un pequeño puesto de investigación si alguien se molestaba en intentarlo, algo que nadie hizo porque había mundos más fáciles disponibles. Ellen era investigadora junior cuando la embajadora Lowu hizo su anuncio, y ahora era directora de la Iniciativa de Desarrollo Humano, supervisando proyectos que transformaban ideas imposibles en realidades prácticas. Porque sin las restricciones del Consejo, diciéndoles lo que no podían hacer, los humanos habían descubierto que podían hacer casi cualquier cosa si estaban dispuestos a trabajar lo suficiente, pensar con la creatividad suficiente e ignorar a todos los que decían que era imposible. Peter Grant llegó a su oficina con noticias sobre el motor de plegado cuántico, que acababa de completar su 100ª prueba consecutiva sin ningún problema. Y Ellen sonrió porque los mejores motores del Consejo necesitaban recalibración después de 20 saltos. Pero la humanidad acababa de crear algo que funcionó a la perfección 100 veces seguidas, lo que significaba que podían ir a cualquier parte de la galaxia con mayor rapidez y eficiencia que cualquier nave del Consejo. Peter también informó sobre el protocolo Paraíso, el sistema de terraformación que había convertido este mundo marginal en algo hermoso donde la gente podía caminar sin trajes, respirar aire dulce y cultivar alimentos en tierra que había sido roca muerta tan solo 10 años antes.
Y lo mejor era que podían repetirlo en cualquier mundo que eligieran sin pedir permiso a seres que, de todos modos, se habrían negado. Ellen preguntó por la delegación Cari y Peter dijo que habían llegado esa mañana solicitando la membresía de pleno derecho en la Federación Humana, que era como la humanidad llamaba a su nuevo gobierno. No era realmente un gobierno en el sentido del Consejo, sino más bien una asociación donde todos tenían voz y las decisiones se tomaban juntas, en lugar de ser heredadas de razas antiguas que sabían más por su antigüedad. Los Cari fueron la sexta especie en unirse en los últimos 3 años. Y todos contaban historias similares sobre cómo el Consejo los había despedido, cómo se les había restringido su desarrollo y cómo los habían tratado como niños que necesitaban supervisión constante. Y ahora había 17 especies en la Federación trabajando juntas y construyendo algo nuevo que no se parecía en nada a las antiguas jerarquías del Consejo. Peter se preguntó en voz alta si el Consejo ya se había dado cuenta de lo que hacía la humanidad en las regiones que habían declarado inútiles. Y Ellen dijo que probablemente no, porque las razas antiguas eran muy buenas para pasar por alto lo que no querían ver. Y se habían convencido de que los humanos apenas sobrevivían en sus sistemas centrales, en lugar de prosperar en docenas de sistemas estelares que ahora albergaban a millones de personas viviendo cómodamente. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad con sus calles limpias, su transporte eficiente y sus edificios que se mimetizaban con el paisaje en lugar de dominarlo. Y pensó en cómo 20 años atrás les había aterrorizado abandonar el Consejo porque todos decían que significaba aislamiento, pobreza y una eventual extinción, pero en cambio habían encontrado libertad, prosperidad y socios que realmente los respetaban. La conversación giró hacia asuntos militares, que a Ellen no le gustaba discutir porque habían dejado el Consejo para escapar del conflicto, no para prepararse. Pero Peter señaló que con el tiempo el Consejo se daría cuenta de lo que la humanidad había construido y que tal vez no les agradara que otras especies siguieran el ejemplo humano y se unieran a la Federación en lugar de permanecer en sus puestos asignados como miembros obedientes y subalternos que nunca cuestionaban la autoridad. Ellen aprobó la expansión militar con instrucciones claras de que estaban construyendo defensas, no armas de conquista, porque se suponía que la humanidad era mejor que el Consejo. Y eso significaba no usar la fuerza para conseguir lo que querían, incluso cuando la fuerza sería más fácil que la diplomacia y la paciencia, y el lento trabajo de construir confianza con especies que habían sido perjudicadas por el Consejo tanto como los humanos. Después de que Peter se fuera, Ellen sacó un mapa estelar que mostraba el espacio humano, que hacía 20 años eran solo unos pocos sistemas estrechos, pero que ahora se extendía por una porción significativa de la galaxia, con nuevas colonias establecidas cada mes y rutas comerciales que conectaban docenas de mundos donde los humanos y sus socios de la Federación construían vida sin que nadie les dijera que no, ni restringiera su crecimiento, ni los tratara como seres inferiores que necesitaban supervisión constante. Pensó en esos primeros años después de la retirada, cuando todos los recursos estaban al límite y cada contratiempo parecía ser el que le daba la razón al Consejo sobre la necesidad de orientación de las razas jóvenes. Y hubo momentos en que la gente se preguntaba si el embajador Lowu había tomado la decisión correcta al alejarse de todo lo familiar y cómodo. Capaz y seguro. Pero los humanos tenían algo que las razas antiguas parecen haber perdido a lo largo de su larga historia, el recuerdo de la lucha y la certeza de que la necesidad impulsa la innovación más rápido que la comodidad. Porque cuando todo es fácil, no hay razón para probar nuevos enfoques, cuestionar viejos métodos ni traspasar los límites que las generaciones anteriores aceptaron como permanentes. Las especies del Consejo se habían sentido cómodas durante tanto tiempo que habían olvidado cómo adaptarse. Y acumulaban su tecnología porque compartirla podría alterar la jerarquía. Y restringían la expansión porque las nuevas colonias podrían alterar el equilibrio de poder. Y mantenían su sistema mediante un control minucioso en lugar de una cooperación genuina. Y ahora ese sistema empezaba a mostrar grietas. Ellen había oído informes de comerciantes que aún negociaban con el espacio del Consejo. Y decían que las cosas estaban empeorando allí, con problemas económicos que nadie parecía capaz de resolver, conflictos que se prolongaban sin solución y una sensación general de que la gran civilización que había gobernado la galaxia durante milenios estaba empezando a decaer. Aunque nadie quería admitirlo abiertamente porque eso significaría reconocer que tal vez las viejas costumbres ya no funcionaban. Mientras tanto, la humanidad crecía, aprendía y se construía. Y cada éxito atraía más la atención de especies cansadas de ser frenada por seres que decían saber más, pero que en realidad solo querían mantener sus cómodas posiciones en la cima de una jerarquía que beneficiaba a las razas antiguas a expensas de todos los demás que tenían la desgracia de ser más jóvenes, más pequeños o menos establecidos en el orden galáctico. Ellen sonrió al ver una nave despegar del puerto espacial con destino a una de las nuevas colonias que se estaban estableciendo en regiones que el Consejo nunca se había molestado en explorar porque estaban demasiado lejos de las rutas comerciales establecidas y eran demasiado difíciles de alcanzar con motores convencionales. Pero la tecnología de plegamiento cuántico hizo que la distancia fuera casi irrelevante, y de repente,
Toda la galaxia estaba abierta a cualquiera lo suficientemente valiente como para aventurarse en lo desconocido. Pensó en lo que sucedería cuando el Consejo finalmente comprendiera lo que la humanidad había logrado en 20 años de libertad y qué harían cuando comprendieran que la joven raza que habían descartado como apenas competente se había convertido en algo poderoso, exitoso y completamente independiente de las estructuras que se suponía debían mantener a cada uno en su lugar. El Consejo probablemente se sorprendería y luego se enojaría, e intentaría encontrar la manera de volver a controlar a los humanos, porque eso era lo que hacían los seres poderosos cuando los menos poderosos dejaban de obedecer las reglas. Pero la humanidad no iba a retroceder y no iba a someterse a la autoridad del Consejo nunca más, sin importar las amenazas, promesas o argumentos que pudieran presentar las razas antiguas. Ellen se apartó de la ventana y volvió al trabajo porque había nuevos proyectos que supervisar, nuevas tecnologías que desarrollar y nuevos mundos que preparar para la colonización. Y todo avanzaba sin pedir permiso a nadie, porque ese era el regalo que la embajadora Leu le había dado a la humanidad 20 años atrás cuando salió de la Cámara del Consejo y nunca miró atrás. El comandante Vex sacó su nave exploradora del espacio de salto, esperando encontrar otro sistema vacío. Según los estudios del Consejo, esta región era inútil y apenas valía el combustible necesario para llegar. Pero en cambio, sus sensores se iluminaron de inmediato con lecturas que mostraban enormes estructuras artificiales, señales de energía, plataformas orbitales y todos los indicios de una civilización importante en un lugar donde se suponía que no debía haber nada. Llevaba 3 meses explorando Lejano Confín como parte del esfuerzo continuo del Consejo por identificar posibles oportunidades de expansión, una tarea tediosa que consistía principalmente en confirmar lo que todos ya sabían, que las regiones eran demasiado distantes y carecían de recursos para desarrollarlas. Pero ahora se encontraba ante un mundo colonial que no debería existir, y sus brazos secundarios temblaban con algo que podría haber sido emoción o miedo. La computadora no pudo identificar los patrones tecnológicos, que no coincidían con ninguna especie conocida del Consejo. Además, la generación de energía era más eficiente que los sistemas estándar, y las señales de propulsión utilizaban principios que no figuraban en ninguna base de datos a la que Vex tuviera acceso. Y se dio cuenta de que estaba viendo una especie desconocida con tecnología avanzada o algo aún más sorprendente. El planeta en sí era tan hermoso que Vex tuvo que revisar su navegación, ya que, según el antiguo estudio, este mundo había sido de clase D, apenas habitable, con una atmósfera marginal y un clima extremo. Pero ahora se registraba como clase paraíso, con condiciones perfectas para la mayoría de las especies que respiran oxígeno, y ese tipo de transformación debería ser imposible dado lo costosa y lenta que se suponía que era la terraformación. Él interceptó algunas comunicaciones y la computadora identificó el idioma como el dialecto estándar del Consejo, lo cual era extraño porque las especies del Consejo no operaban en las lejanías. Pero entonces oyó a alguien mencionar códigos de identificación humanos, y Vex se quedó paralizado porque los humanos habían abandonado el Consejo hacía 20 años y todos asumían que estaban luchando en sus sistemas centrales, no construyendo colonias de clase paradisíaca en las regiones. Nadie más quería. Vex sacó la poca información que la base de datos del Consejo tenía sobre la humanidad, que indicaba que eran una raza joven que se había retirado de la membresía por una disputa territorial, y el archivo los hacía parecer como si se hubieran desvanecido en la irrelevancia, tal como todos predijeron cuando las razas jóvenes intentaron sobrevivir solas sin la guía y protección del Consejo. Pero claramente al archivo le faltaba información muy importante. Ordenó a la computadora que buscara otros asentamientos en sistemas cercanos. Los resultados mostraron 47 sistemas habitados en un radio de 50 años luz, lo cual era imposible porque la distancia era demasiado grande para los viajes convencionales y las líneas de suministro se verían saturadas, y los retrasos en las comunicaciones convertirían la coordinación en una pesadilla. A menos que alguien hubiera desarrollado tecnología que hiciera irrelevante la distancia, Vex decidió que necesitaba más información antes de informar al Consejo. Así que transmitió su identidad en frecuencias estándar y recibió de inmediato una respuesta cortés del nuevo control de vuelo terrestre, indicando que su presencia en el espacio de la Federación Humana era inesperada y pidiéndole que explicara su propósito mientras esperaba una escolta que llegó en minutos en forma de 2 pequeñas naves con señales energéticas que hacían que su propia nave pareciera primitiva. Explicó que estaba realizando una inspección de rutina y que no sabía que el sistema había sido reclamado. La voz al otro lado le dijo que lo entendían porque el Consejo probablemente no había actualizado sus bases de datos, y luego lo guió a las coordenadas de aterrizaje donde un representante lo recibiría. Y Vex se dejó escoltar hasta la superficie mientras su mente daba vueltas con implicaciones. La capital impresionaba en formas que iban más allá del simple tamaño o la tecnología, porque todo parecía diseñado para integrarse con el entorno natural en lugar de dominarlo. Las calles estaban limpias, y la gente parecía sana, próspera y contenta,
lo cual no era como se suponía que debían lucir los marginados en apuros. Tras 2 décadas de aislamiento de los recursos del Consejo, la gobernadora Clareire Bennett lo recibió en el puerto espacial y lo trató como a un dignatario visitante, no como a un representante del Consejo con autoridad inherente, lo cual era diferente a como la mayoría de las especies interactuaban con los funcionarios del Consejo, acostumbrados a cierta diferencia con las razas más jóvenes. Pero los humanos parecen haber olvidado o quizás nunca aprendido ese protocolo en particular. La gobernadora le ofreció un recorrido y Bex aceptó porque necesitaba comprender lo que veía. Y durante las siguientes 3 horas, le mostró instalaciones de terraformación que podían transformar mundos áridos en años en lugar de siglos. Y complejos de fabricación que utilizaban técnicas que el Consejo había teorizado, pero nunca. Centros de investigación e implementación que desarrollaban tecnologías que deberían haber tardado generaciones en perfeccionarse. Vio naves con motores que hacían que las naves del Consejo parecieran reliquias antiguas. Y aprendió sobre el protocolo paradisíaco que podía crear mundos jardín a partir de planetas marginales. Y oyó hablar de la Federación Humana, que aparentemente ya no estaba compuesta solo por humanos, sino que incluía a otras 16 especies que también habían abandonado el Consejo para unirse a esta nueva organización que operaba con principios muy diferentes. Finalmente, Fex tuvo que preguntar cómo la humanidad había logrado todo esto cuando hacía 20 años que estaba al borde de la irrelevancia, con recursos limitados y tecnología apenas adecuada, y sin el apoyo de las razas antiguas que supuestamente sabían cómo se suponía que debían desarrollarse las civilizaciones. Y la gobernadora sonrió de una manera no del todo amistosa. Explicó que la humanidad había abandonado el Consejo porque nunca se les había considerado iguales, sin importar lo que lograran, y toda innovación era rechazada, toda solicitud de expansión denegada y toda contribución considerada como un accidente afortunado en lugar de una capacidad genuina. Así que decidieron dejar de pedir permiso y empezar a hacer las cosas a su manera, sin restricciones, supervisión y recordatorios constantes de su inferioridad. El gobernador dijo que, sin las restricciones del Consejo, la humanidad había descubierto que era capaz de mucho más de lo que nadie, incluidos ellos mismos, había imaginado, y se habían adaptado, innovado y construido algo nuevo que funcionaba mejor que las antiguas jerarquías donde las especies antiguas acaparaban el poder y la tecnología. Mientras mantenían a las razas más jóvenes dependientes y controladas, convencidas de que necesitaban supervisión para sobrevivir, Beck sintió un escalofrío en el estómago al comprender las implicaciones. Porque, si la humanidad pudo lograr tanto en 20 años de libertad, ¿qué lograría en un siglo o un milenio? Y si otras especies seguían el ejemplo de la humanidad y abandonaban el Consejo para seguir su propio camino, todo el orden galáctico que había mantenido la estabilidad durante miles de años se derrumbaría. Dijo que necesitaba informar de esto al Consejo y el gobernador asintió, indicando que no tenían nada que ocultar y que debía contarle al Consejo lo que había visto, y también mencionó que la humanidad se las arreglaba bastante bien por sí misma. Y si las razas antiguas querían hablar de comercio o intercambio cultural en igualdad de condiciones, los humanos estaban abiertos a esas conversaciones, pero no tenían ningún interés en reincorporarse a una organización que nunca los había respetado. Bex abandonó Nueva Terra con la cabeza dando vueltas y regresó al espacio del Consejo, donde pasó días escribiendo el informe más detallado de su carrera porque sabía que esas palabras lo cambiarían todo. Y con cada frase, documentó la transformación de una joven raza destituida en algo poderoso, independiente y completamente fuera del control del Consejo. El informe detallaba mundos paradisíacos donde debería haber colonias marginales y motores cuánticos que hicieron obsoleta la tecnología del Consejo y métodos de terraformación que se lograron en años. Lo que debería llevar siglos y una próspera federación de 17 especies, todas operando en regiones que el Consejo había declarado inútiles y, por lo tanto, nunca se molestó en reclamar ni desarrollar. Incluía estimaciones de población que mostraban millones de seres viviendo vidas cómodas y proyecciones económicas que sugerían que la Federación Humana pronto rivalizaría con el Consejo en capacidad productiva, y evaluaciones militares que advertían que la humanidad ahora poseía capacidades defensivas que harían que cualquier intento de reintegración forzada fuera extremadamente costoso en vidas y recursos. Pero lo más importante, Bex documentó la actitud que había encontrado, que no era la gratitud desesperada de marginados que luchaban por ser readmitidos en la civilización, sino la tranquila confianza de personas que habían construido algo mejor que lo que dejaron atrás y no tenían intención de regresar a un sistema que nunca los había valorado adecuadamente. Presentó el informe sabiendo que crearía caos en la sala del Consejo y preguntándose si las razas ancestrales aceptarían esta nueva realidad o si intentarían restaurar el antiguo orden mediante la fuerza, la diplomacia o una combinación de ambas. Pero, en cualquier caso, la galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad no había fracasado al abandonar el Consejo hacía 20 años. Habían superado todas las expectativas.
Y ahora la pregunta era si los antiguos poderes que gobernaban la galaxia podrían adaptarse a un universo donde su autoridad ya no era absoluta y su jerarquía ya no era el único modelo de cómo las civilizaciones podían organizarse y cooperar a través de las vastas distancias del espacio. La sala del Consejo era un caos 3 semanas después de que el comandante Vex presentara su informe, y la embajadora Karen Lowe se encontraba en la misma plataforma donde había anunciado la retirada de la humanidad 20 años antes, solo que ahora tenía 62 años, cabello plateado y 16 especies a su lado como representantes de la Federación Humana. Mientras los miembros del Consejo que antes la habían despedido con desdén, ahora la miraban con una mirada muy distinta, el alto consejero Texar seguía en su puesto, aunque la edad lo había vuelto más lento e inseguro, y se dirigió a Karen sin su antigua arrogancia, preguntándole si estaba allí para hablar de acuerdos comerciales, como si los últimos 20 años hubieran sido un pequeño desacuerdo que pudiera resolverse con unas cuantas negociaciones y quizás algunas disculpas por ambas partes. Karen sonrió con la misma sonrisa que lucía 2 décadas atrás al salir de la cámara y dijo, sí, estaban aquí para hablar de comercio, reconocimiento diplomático, límites territoriales y protocolos de intercambio de tecnología. Porque la Federación Humana había crecido significativamente, y era hora de formalizar las relaciones con el Consejo como dos organizaciones separadas e iguales, en lugar de como sujetos que buscaban la readmisión en una jerarquía que habían abandonado voluntariamente. La palabra igual flotaba en el aire como algo peligroso, y Tesfar la repitió como si comprobara cómo sonaba y luego preguntó por la Federación Humana, como si aún no pudiera creer que la humanidad hubiera establecido un gobierno rival en lugar de arrastrarse de vuelta al Consejo. Cuando el aislamiento se volvió insoportable, el consejero ZTH exigió saber cómo la humanidad había desarrollado tecnologías. El Consejo no poseía ni perfeccionaba métodos de terraformación que deberían ser imposibles, ni había construido infraestructuras que superaban todo lo que las razas antiguas habían logrado en regiones que apenas se habían molestado en explorar. Y su voz transmitía una acusación, como si los humanos hubieran hecho trampa al triunfar cuando se suponía que debían fracasar. Karen señaló que, hace 20 años, el Consejo le había dicho a la humanidad que apenas eran capaces de gestionar sus propios asuntos, restringiendo su expansión, controlando su ejército y desestimando sus innovaciones. Pero, de alguna manera, los humanos habían logrado todo esto sin la guía del Consejo, lo que planteó preguntas interesantes sobre si las suposiciones del Consejo sobre las capacidades de la humanidad habían sido correctas o si esas suposiciones se centraban más en mantener la jerarquía que en reflejar la realidad. La Cámara guardó silencio porque nadie quería responder a esa pregunta. Y admitir que el Consejo se había equivocado sobre la humanidad significaba admitir que también podrían estar equivocados sobre otras razas jóvenes. Y si eso era cierto, entonces todo el sistema de razas antiguas que guiaban a las especies más jóvenes se volvió sospechoso y el cómodo orden que había existido durante milenios comenzó a parecer algo completamente distinto. Tesvar intentó un enfoque diferente, afirmando que el Consejo reconocía errores al tratar con la humanidad y estaba dispuesto a ofrecer concesiones significativas, incluyendo plenos derechos de expansión, un puesto permanente en el Consejo de Seguridad y acceso a los niveles más altos de toma de decisiones, como si darles a los humanos ahora lo que deberían haber tenido antes borrara de alguna manera 20 años de independencia y los devolviera al redil. Pero Karen negó con la cabeza y dijo que la humanidad no tenía ningún interés en reincorporarse a una organización que los había tratado como inferiores durante 2 siglos y que no regresaría simplemente para que se les concedieran los derechos que deberían haber poseído desde el principio. Porque la federación se basaba en principios diferentes, donde las especies eran socias en lugar de súbditos y las decisiones se tomaban cooperativamente en lugar de transmitirse de seres antiguos que afirmaban poseer sabiduría solo a través del tiempo. Texar preguntó con algo cercano a la desesperación qué quería la humanidad entonces, si no la readmisión. Karen activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa donde los marcadores rojos indicaban el territorio del Consejo y los azules la Federación Humana. Los azules superaban en número a los rojos por un margen significativo, lo que hizo que varios consejeros se removieran incómodos en sus asientos elevados. Explicó que la Federación Humana era una realidad con un territorio considerable, una economía próspera y capacidades defensivas que harían que una acción militar fuera extremadamente costosa. Y estos eran hechos, no amenazas. El Consejo tenía que elegir entre reconocer a la Federación como independiente y trabajar juntos en igualdad de condiciones o seguir fingiendo que el viejo orden aún existía mientras veía cómo más especies se marchaban para unirse a una organización que ofrecía colaboración en lugar de subyugación. Alguien preguntó cuántas especies más estaban considerando irse y Karen dijo que 6 ya habían solicitado unirse a la Federación porque estaban hartas de las restricciones del Consejo, al igual que la humanidad. Y habían visto lo que era posible cuando se permitía a las especies desarrollarse sin limitaciones artificiales impuestas por seres que decían saber más, pero que en realidad solo querían mantener sus cómodas posiciones en la cima. La Cámara estalló en una discusión. Algunos exigían una respuesta militar inmediata,
otros pedían investigaciones y algunas voces más pragmáticas sugerían que quizás el Consejo debería considerar reformas para abordar las preocupaciones que alejaban a las especies. Pero Karen no se quedó a escuchar, pues ya había dicho todo lo que venía a decir. Caminó hacia la salida como hacía 20 años. Y a sus espaldas, el Consejo discutía sobre qué hacer mientras ella pensaba en cómo probablemente pasarían meses debatiendo antes de tomar cualquier medida, porque así era como funcionaba el Consejo, con interminables discusiones y cuidadosos procedimientos. Mientras la galaxia seguía adelante sin ellos fuera de la cámara, su adjunta Amy Price preguntó cómo había ido y Karen respondió exactamente como se esperaba, con sorpresa, ira e intentos desesperados por restaurar la autoridad que ya se había desvanecido. Porque el Consejo aún no entendía que el problema fundamental no era el territorio, la tecnología ni siquiera el respeto, sino las razas jóvenes que se negaban a aceptar la inferioridad permanente en un sistema diseñado para mantener a las razas antiguas poderosas para siempre. Llegaron a su nave, elegante y potente, construida con motores de pliegue cuántico que la hacían más rápida que cualquier otra de la flota del Consejo. Karen se detuvo en la esclusa de aire, mirando hacia la estación por última vez mientras recordaba aquel día, 20 años atrás, cuando tuvo tanto miedo de tomar la decisión equivocada y llevar a su pueblo al desastre. Pero la humanidad no había fracasado, y no habían regresado arrastrándose. En cambio, habían construido algo extraordinario en el espacio entre las estrellas, donde nadie observaba ni a nadie le importaba. Porque el Consejo estaba tan convencido de que las razas jóvenes necesitaban guía que nunca consideraron lo que podría suceder si se les permitiera intentarlo. Karen ordenó al piloto que pusiera rumbo a casa, y la nave se separó de la estación del Consejo y aceleró. Se alejaron antes de saltar a una velocidad superior a la de la luz en segundos. Mientras, tras ellos, el Consejo Galáctico permanecía en sus grandes cámaras discutiendo sobre los problemas que habían creado durante siglos de rechazar especies que nunca fueron tan inferiores como las razas ancestrales querían creer. La nave emergió del espacio de salto cerca de Terra y Karen observó el planeta que no existía como un mundo habitable cuando la humanidad abandonó el Consejo, pero que ahora albergaba a millones de personas viviendo libres de restricciones y construyendo futuros sin pedir permiso. Sintió algo parecido al orgullo mezclado con esperanza, porque esto era solo el comienzo. La Federación Humana seguiría creciendo a medida que más especies descubrieran que el método del Consejo no era el único y que las razas más jóvenes podían gobernarse a sí mismas, innovar y prosperar cuando se les daba la oportunidad de intentarlo sin que los seres ancestrales les dijeran constantemente que no, les impusieran límites y trataran cada logro como un accidente afortunado en lugar de una prueba de capacidad genuina. Y eventualmente, el Consejo tendría que adaptarse o desvanecerse en la irrelevancia a medida que la galaxia avanzara sin ellos, porque el cambio era inevitable. Incluso para seres que habían pasado milenios convenciéndose de que su camino era el único, que su sabiduría era la única sabiduría y que su autoridad era la única autoridad digna de respeto. Karen bajó de la nave y pisó el suelo de Nueva Terra, donde el aire olía a limpio y el cielo mostraba estrellas que los humanos habían reclamado sin permiso del Consejo. Y pensó en cómo 20 años atrás se había alejado silenciosamente de seres que nunca valoraron a la humanidad como era debido. Y ahora esos mismos seres estaban descubriendo lo que habían perdido. La humanidad se había alejado y la galaxia había caminado con ella. Y el Consejo Galáctico finalmente comprendía que la juventud, la determinación y la voluntad de intentar cosas imposibles contaban más que la edad, el poder acumulado y las antiguas reivindicaciones de sabiduría que nunca se habían puesto a prueba ante la dura realidad de seres que se negaban a aceptar el lugar que les correspondía en la jerarquía ajena. El futuro pertenecía a quienes lo construyeron y la humanidad estaba construyendo algo mejor que lo que habían dejado atrás. Y en algún lugar de las cámaras del Consejo, las razas antiguas finalmente comenzaban a darse cuenta de que la raza joven que descartaban con tanta indiferencia se había convertido en algo que ya no podían ignorar, controlar o fingir que no importaba porque el universo había cambiado y se habían sentido demasiado cómodos para notarlo hasta que fue demasiado tarde para detenerlo.